dígale: estoy aquí dispuesto, dispuesta, he venido con todo el corazón para recibir de ti, pero también para bendecirte. Doy gracias por tu amor, doy gracias por tu salvación, doy gracias por la vida eterna, doy gracias por todo lo bueno que tú eres y has sido conmigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primero quisiéramos entender un poquito qué es un pacto, y cuando estamos hablando sobre todo de un pacto divino, porque hay pacto entre hombres, entre personas. Y algo que quiero comentarle del pacto, que es muy importante, es que cuando dos personas hacen un pacto, y este es un término legal realmente, pero cuando dos personas hacen un pacto, todo lo que es de él pasa a posesión de ambos, o de ella o de la otra persona, y lo que es de ella o de la otra persona pasa a posesión de él. Cuando la escritura dice que David y Jonatán hicieron un pacto, eso fue lo que ocurrió. Hubo de parte de ellos un compromiso inquebrantable de velar por su vida, por sus bienes, por su descendencia, por sus generaciones. Inclusive cuando hay un pacto y muere uno de los dos que está pactando, el otro se hace responsable de su descendencia, de que no le falte nada, la familia, etc. O sea que un pacto incluye la voluntad de ambas partes, y un pacto es indestructible. No puede usted sencillamente deshacerlo. No es como un contrato. Legalmente, un contrato, si una de las partes ya no está de acuerdo, pues se deshace el contrato. Hay una cláusula que lo indica, lo incluye, pero un pacto es para siempre. Usted no puede estar deshaciendo los pactos. Y si el pacto lo hizo un rey y lo selló con el anillo de sellar, todo lo que el rey pacta y sella e instruye, eso es irrevocable. Entonces vamos a hablar del pacto desde la perspectiva de Dios. Un pacto divino, un pacto de Dios, podríamos decir que es una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio con el hombre, obligándose a sí mismo a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. O sea, cuando Dios hizo pactos con el hombre, con el ser humano, sepa que cuando digo hombre me refiero a algo genérico, varón y mujer. Dios está obligándose a sí mismo por su palabra, por su pacto, a que va a cumplir ciertas promesas o convenios que está haciendo en ese momento, que casi siempre son bendiciones específicas en favor de sea una nación, una comunidad o la humanidad entera. Entonces estamos hablando de la perspectiva de un pacto divino. Ahora, los pactos de Dios pueden ser condicionales o incondicionales. ¿Qué significa que un pacto es condicionado? Quiere decir que el que está pactando cumpla su promesa va a depender o va a estar sujeto a que la otra parte, el que recibe el pacto, cumpla ciertos requisitos o características que fueron implícitos en el pacto al momento de sellarlo. Pero hay pactos que son incondicionales. Quiere decir que el que está pactando, el que se está comprometiendo, el que está afirmando que va a hacer algo a favor de alguien, lo va a hacer, no importa si el otro hace o no hace absolutamente nada. Eso es un pacto incondicional. Entonces vamos a ver en cuanto a los pactos condicionales o condicionados, como usted quiera decirlo. Por ejemplo, el pacto mosaico, o sea, el pacto hecho por Dios con Israel a través de Moisés, fue un pacto condicionado, porque había obligaciones, condiciones, mandamientos que tenían que ser cumplidos por el pueblo de Israel, que en este caso eran los receptores del pacto, para que Dios los pudiese bendecir o pudiese cumplir lo que Él había prometido. O sea, siempre cuando el pacto es condicional, tienen un sí. Te bendeciré si haces tal cosa, serás bendición si tal cosa, pero no así en el caso de los incondicionales. Usted puede leer acerca del pacto de Dios con Moisés. No se lo voy a leer ahora porque sería muy largo y no es en sí el enfoque principal,
Pero usted lo puede leer en Éxodo del capítulo 19 al 30 y puede ver una versión resumida de cuál fue el pacto o cuáles fueron las ordenanzas o los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 5. Puede leer después desde el verso 6, versículo 6 al 22, en Deuteronomio 5 usted encontrará el resumen o el sumario de aquello que Dios demandaba del pueblo de Israel. Ahora, este pacto o las ordenanzas que Dios pidió, la condición que Dios pidió al pueblo de Israel, se distribuían o podemos clasificarlas en 4 tipos de ordenanzas o de mandamientos. Los primeros son mandamientos espirituales que usted los puede encontrar en Éxodo capítulo 20 del verso 2 al 8 y también en Deuteronomio 5 del verso 6 al 12 están los mandamientos espirituales. Pero también había ordenanzas o mandamientos que eran de conducta moral y social, que estos los encuentra en Éxodo 20 del 12 al 17 y en Deuteronomio 5 del 16 al 21. O sea, no todo lo que Dios le pidió, le ordenó al pueblo de Israel era estrictamente espiritual. Habían ordenanzas también de índole social o moral, pero también habían ordenanzas de tipo ceremonial que tenían que ver con el tabernáculo. Y eso lo encuentra en Éxodo del 25 al 27 y también en el capítulo 30. Había otros requisitos que eran ordenanza de Dios que tenían que ver con las vestiduras sacerdotales, ciertos requerimientos, y eso lo va a encontrar en Éxodo capítulo 28 y capítulo 29. No voy a entrar en detalle en el pacto, usted ya seguramente ha leído, ha estudiado, conoce acerca de los 10 mandamientos, que esas son las ordenanzas principales que fueron escritas en piedra, en tablas de piedra, que era lo que Dios esperaba que el pueblo de Israel cumpliera. Usted ya conoce la historia bíblica, que cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios mismo con su dedo escribió sobre las tablas que llamamos las tablas de la ley, que eran piedras. Ahí mismo Dios escribió todos los mandamientos, o sea, lo que esperaba que el pueblo cumpliera. Y venía Moisés con estas tablas muy contento, muy feliz, después de 40 días de ayuno, de estar allí 40 días, 40 noches en la presencia del Señor. Pero que cuando iba descendiendo, el pueblo no supo esperarlo. Estaban ellos adorando un becerro de oro de fundición que habían hecho con los aretes y con las pulseras y los pendientes que las mujeres hebreas habían traído de sus amas, las mujeres egipcias, y tenían una gran orgía y una gran idolatría allí. Moisés se enojó muchísimo y quebró las tablas de la ley y le costó tener que escribirlas otra vez. Y usted ya conoce, ¿verdad? Eso, o sea que esas leyes u ordenanzas fueron dadas en el monte Sinaí. El monte Sinaí espiritualmente representa o tipifica la ley o el tiempo del legalismo, ¿verdad? Así es que no le ponga Sinaí a una hija y si acaso le puso, cámbieselo, porque realmente es algo legalista, ¿verdad? El monte, bueno. Y los pactos incondicionales, ya dije que Dios los va a cumplir y respectivamente del comportamiento de la otra persona o de lo que haga o deje de hacer. Lo que Dios prometió es concedido soberanamente al receptor del pacto, basado en la autoridad e integridad de aquel que realiza el pacto. O sea, no depende del mérito del receptor del pacto. Aquí en el pacto incondicional no existe la palabra si hicieras o si acaso o si cumples, no, porque es incondicional. Ahora quiero que sepa que el nuevo pacto de Dios en Cristo Jesús para nosotros fue incondicional. Eso es algo que debe de tener usted gratitud en su corazón, que el pacto que Él selló, el nuevo pacto, es incondicional. Y usted y yo estamos incluidos ahí. Bueno, ahora cada pacto tiene una promesa. Los pactos que son condicionales obviamente tienen demandas.
Pero ambos, el condicional o el incondicional, tienen promesas que el que está pactando va a cumplir, ¿verdad? Y voy a mencionar así muy rápidamente 2 pactos del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, solo para que tenga una idea general. El pacto abrámico, o sea, el que Dios hizo con Abraham, ¿se acuerda qué es lo que Dios le promete a Abraham y a toda su descendencia? ¿Alguien recuerda? Diga, a ver, sin miedo. La tierra de Canaán. Dios le dice a Abraham que va a tener que salga de su tierra y de su parentela, que vaya al lugar que él le mostrará y que le dará una tierra que fluye leche y miel para que él y todas sus generaciones, toda su descendencia puedan vivir en esa tierra o puedan poseer esa tierra, ¿verdad? Entonces la promesa del pacto de Dios con Abraham era, o sea, para las generaciones, para la nación de Israel. A él le dijo, ¿verdad? Te haré una nación grande, ciertamente te bendeciré, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, etcétera. Pero el pacto abrámico para la nación de Israel es que poseerían la tierra prometida o la tierra de Canaán, ¿verdad? Y nosotros vemos pues que sigue la siguiente generación y la otra, o sea, Abraham no fue el que poseyó la tierra de Canaán, sino que Josué y los que estaban en ese tiempo son los que tomaron y conquistaron la tierra de Canaán. Entonces, esta era la promesa para el pacto de Dios con Abraham. Hay pactos que aunque Dios los haga con un hombre en particular, se cumplirá en su descendencia o en sus generaciones. El pacto de Dios con Noé, ¿a qué se comprometió Dios con Noé? A ver, hagan memoria. No tengan miedo. Me parece que los voy a mandar a la EPAN. Esto es muy sencillo. ¿A qué se comprometió Dios? A no destruir la tierra otra vez con agua, con diluvio, con inundaciones, ¿verdad? Esa era la promesa de Dios con Noé. O sea, cada pacto tenía una promesa. Ahora, en el nuevo pacto, Dios nos promete a nosotros limpiar los pecados, perdonarnos, limpiarnos de los pecados, aquellos que creen en Él, ¿verdad? Y nos promete también que vamos a tener un corazón para poder cumplir sus demandas o sus estatutos. Ok, cada pacto tiene, o la mayoría, tienen un signo visible, algo con lo cual la gente pudiera identificarse o pudiera saber, una señal visible. ¿Y cuántos saben que las señales visibles nos sirven solamente para recordar una verdad invisible? O que muchos que no pueden recibir las cosas espirituales, entonces buscan señales o cosas visibles para poder entenderlas o para poder recibirlas. Ayer que Pastor Elías enseñaba en la Ever, él decía, yo soy muy gráfico, a mí me ayuda mucho tener dibujos, hacer gráficas para entender mejor las cosas, ¿verdad? Pero hay otros que de pronto no necesitan las gráficas, sino que les gusta escribir y escribir y escribir. Pero normalmente las personas hacen uso de cosas que son más visibles, más evidentes, para poder entender una verdad espiritual que no es tan visible. Entonces, quiero decir algo en cuanto a eso de las señales, que aunque hubo señales de los pactos, yo entiendo que las señales Dios las dejó por causa de que el pueblo tenía todavía un corazón duro que no podía percibir las verdades espirituales o no podía creer en algo que el Dios invisible les estaba prometiendo. Entonces Dios tenía que mostrar algo, una señal para decir, esta es la señal de mi pacto mío con ustedes. Y entonces vemos que en el pacto de Dios con Abraham, la señal visible era la circuncisión, ¿verdad? Sí, lo ha leído. Entonces, la circuncisión era solamente para los varones israelitas, los descendientes de Abraham. Y vemos que Abraham pues tuvo que circuncidarse siendo ya mayor, al mismo tiempo que circuncidó a su hijo. Pero a partir de allí, los hebreos, los nacidos en Israel, tenían que circuncidarse. Ahora, yo meditaba el otro día acerca de Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida y estaba en Gilgal.
Gilgal, de hecho, el nombre Gilgal tiene que ver con los prepucios de todos los que fueron circuncidados ahí. Y imagínese usted toda la generación que entró con Josué a la tierra prometida. ¿Cómo cuántos eran? Alguien que me ayude, Pastor Elías o hermano Rigo, no sé, un número aproximado. ¿Cuántos serían los que estaban entrando a la tierra prometida en esa nueva generación que entró a través de Jericó? ¿2 millones? Ok, 2 millones. Obviamente ahí iban hombres, mujeres, niños, de todo, ¿verdad? Vamos a poner que los varones pudieron haber sido 800,000. Quizá, un número. Bueno, ahora imagínense que Josué dice que se hizo cuchillos afilados otra vez. Dios le dijo, vuelve a hacer cuchillos afilados para que circuncides a este pueblo. Usted tiene idea, yo no sé cómo le hizo Josué. No quiero ni quebrarme la cabeza pensando cómo hizo. Pero yo me imagino qué sangrerío y qué gritería. Porque mire, eso debe de doler. Los varones le pueden decir mejor que yo, pero debe ser muy doloroso. Y en un adulto hay sangrado y no se coagula fácilmente. Y usted se imagina todos aquellos israelitas haciendo fila. Próximo, próximo, ay, qué terrible. Pero era una señal del pacto de Dios con ellos, y ellos estaban dispuestos a pasar por ese dolor y por esa situación, porque ellos querían estar confirmados en ese pacto. ¿Y por qué tenían que hacerlo en Gilgal? Porque la promesa de ese pacto era que poseerían la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Entonces en Gilgal, que está a la entrada, a la orilla, antes, ¿verdad?, está el campamento, y antes de poseer la tierra tenía que cumplirse la señal del pacto. Era una señal visible. Nosotros sabemos que para el que ya conoció al Señor Jesucristo, la circuncisión ya no es de mano, ya no es con cuchillo, ya no es en el prepucio del hombre, sino que es en el corazón. Es una circuncisión espiritual del corazón. Ahora, solo el Señor con su palabra, que es el cuchillo afilado, puede provocar la circuncisión del corazón. Y así como aquel pueblo, para poseer la tierra prometida, tuvo que pasar por una circuncisión hecha a mano, nosotros, para poseer todo lo que Dios nos ha dicho, necesitamos permitir que el corazón sea circuncidado con su palabra. Miren, los noto bien desganados hoy, pero hasta amén les cuesta decir. ¿Qué les pasará? Yo no lo voy a circuncidar hoy, no se preocupe. Eche fuera todo temor y esté tranquilo y reposado. Es importante que usted conozca esto. Ahora, ¿cuál era la señal del pacto entre Dios y Noé de que ya no iba a destruir la tierra con agua? El arco iris. Un arco iris. Ellos necesitaron ver ese arco iris para saber que Dios había dicho que no destruiría más la tierra con agua. Y hoy día nosotros vemos hermosos arcoíris, ¿verdad? Y para algunos significan o simbolizan muchas cosas, pero esa fue la señal. Ahora, la señal del nuevo pacto que Cristo cumplió por nosotros era su sangre derramada. Pero como no podemos, claro, en aquel momento el que su sangre fuera derramada era el sello, el cumplimiento de que se había consumado el nuevo pacto a nuestro favor. Pero para nosotros no podemos seguir derramando la sangre de Cristo, es imposible. Y entonces Él usó una señal visible para conmemorar la señal genuina, verdadera, que era su sangre. Y entonces se instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor, que ya hace unos domingos di una enseñanza acerca de la Cena del Señor, en que se fundamentaba por qué lo hacemos. Y el Señor mismo dijo que hiciéramos eso en conmemoración de Él. O sea que debemos conmemorar el nuevo pacto, que es su sangre derramada por nosotros, su cuerpo molido por nosotros. Ahora, Dios no dijo, o Jesús tampoco dijo, que lo hiciéramos
el primer domingo de cada mes, ni dijo tienen que hacerlo cada 3 meses, ni dijo cuándo lo hiciéramos. Él no dejó establecido una frecuencia o una fecha. Él lo que dijo fue que lo hiciéramos para conmemorar el nuevo pacto, o sea, para que nosotros recordemos que Él selló un pacto a nuestro favor y derramó su sangre para limpiarnos a nosotros y para cumplir todo lo que había prometido. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces nosotros hoy día usamos el pan y el vino. Ahora, no quiere decir que el vino se convierte en la sangre del Señor, porque no creemos en la transmutación de la materia, ¿verdad? Sino que representa la sangre del Señor. De igual manera, la galleta o el pan no es que se convierte en el cuerpo del Señor, sino que representa el cuerpo del Señor. Le hago este énfasis porque son dos cosas muy distintas. No es que se convierte una cosa en otra, ¿ok? Bueno, y leamos en Mateo 26, verso 27, cuando el Señor Jesucristo está estableciendo esto precisamente. Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿Para qué fue derramada la sangre de Jesús? Para perdón de los pecados. Ahora, Él está diciendo, aquí está esta copa, y anteriormente, cuando estaban aquellos 2 hermanos que decían quién se va a sentar a la izquierda o a la derecha, y la mamá de ellos queriendo obtener favor de que se sentaran cerquita, y él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y yo me angustio hasta que se cumpla. ¿Podéis beber vosotros la copa que yo voy a beber?, les dijo el Señor Jesús. O sea que lo que estaba diciendo era: yo voy a morir, voy a derramar mi sangre, ¿ustedes serían capaces de hacer lo mismo? Es lo que Jesús le está preguntando. O sea que la copa representa la sangre derramada del Señor Jesucristo, la muerte del Señor, el sacrificio por nosotros. Pero de esa misma copa, que era una, tenían que tomar todos. No como ahora, que tiene cada uno su tacita, su copita individual desechable plástica, para asegurarse que nadie más vuelva a tomar en ella. ¿Qué le quiero decir con esto? El beber de la sangre de Cristo y comer de su cuerpo tiene que ver no solamente en el juguito de uva que me voy a tomar, que qué rico, déme más, sino que tiene que ver con que yo voy a tragarme a mi hermano, voy a comerme a mi hermano, y voy a estar dispuesto a pasar los padecimientos que Cristo padeció en la medida que Él quiera que yo lo haga. Y si en verdad yo tolero a mi hermano y me como a mi hermano y amo a mi hermano, entonces voy a estar dispuesto a tomar en la misma copa que Él tomó. Muchas veces cuando, póngase que anda un grupo de personas por ahí en un viaje, vamos a decir que fueron a una isla, se les terminó el agua, solo uno de ellos quedó con un bote, una cantimplora con agua, y entonces dice: bueno, ni modo, solo tengo de esta, vamos a beber todos. Y lo primero que hace: yo bebo primero para que no se me pasen los virus de los demás, o agarro un pañuelito para limpiarlo, ¿verdad?, para no contaminarme lo de los demás. O hay otro que dice: ay no, fuchi, yo mejor me muero de sed. Pero en ese momento ahí era que tenían que tomar con la salivita de todos, ¿verdad? Así como los que toman mate. Yo digo que estos argentinos más o menos, ¿verdad? El mate de ellos, porque está bien fermentadito ya, con la salivita. O sea, que tiene que ver aún en eso, de que yo tomo aún de lo de mi hermano. Muchas veces vengo yo de hacer ejercicio y estoy bien sudada, y pasa un hermano, una hermana: ay, hermana, perdón, no la puedo saludar. Mire, no, si es sudor santo, venga, hermana. No sé si después se limpian allá al ratito, pero no importa. Gracias, hermano. Bueno, quiero decir 5 cositas que caracterizan al nuevo pacto. Número 1, es incondicional. Ya lo dijimos, que significa que Cristo lo hizo aunque usted no hubiera hecho nada ni respondido. Número 2, oiga bien esto, porque en esto como que nos perdemos a veces. El nuevo pacto
fue establecido para el pueblo de Israel. A muchos les va a chocar porque piensan que el viejo pacto de Moisés fue para los israelitas, pero que el nuevo pacto entonces es para nosotros. Porque tenemos como una idea preconcebida, errónea, de que la Biblia tiene dos partes, o que las escrituras tienen dos partes, y entonces lo viejo es para los judíos y lo nuevo es para nosotros. Pero le tengo noticias, eso no es así. Número uno, es un solo, el libro de libros, la escritura o el códice, si es que está en esta forma, como decía ayer el pastor Elías, es uno solo, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, hay una continuidad. Pero el nuevo pacto, Dios lo estableció para los judíos, para los israelitas, para los hebreos. Quiero que esté bien claro en esto, o que se sacuda su cabeza si hasta hace 10 minutos pensaba que era para nosotros. Era para ellos. Fue profetizado en el Antiguo Testamento, tercera característica, y ya le voy a dar la escritura donde fue profetizado. Número 4, incluye la promesa del Espíritu Santo, la cual también fue profetizada como parte del pacto. Y número 5, fue cumplido o consumado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 36. Aunque el profeta Ezequiel no dice con exactitud este es el nuevo pacto, está estableciendo Ezequiel 36, el número 4 de los 5, incluye la promesa del Espíritu Santo profetizada, que de hecho es lo que vamos a leer ahora. Ezequiel 36, verso 25, está diciendo Dios a través del profeta Ezequiel para los hebreos, para los israelitas: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Yo ya le voy a leer en el libro del profeta Jeremías cuando el Señor menciona que este es el pacto que haré con vosotros, pero básicamente es esto que estoy leyendo. Pero la razón por la cual quise mencionar esta escritura en Ezequiel es porque está bien explícito que enviará al Espíritu Santo sobre ellos para que puedan cumplir sus estatutos y sus ordenanzas. O sea, sería imposible sin la intervención del Espíritu Santo cumplir los estatutos y las ordenanzas del Señor. Así es que Ezequiel tiene una visión muy clara, una revelación muy clara de lo que va a ocurrir en el futuro cuando el Señor Jesucristo venga, muera y resucite y el Espíritu Santo llegue, porque está hablando de cambiarle el corazón y de poner su espíritu dentro de ellos para que puedan obedecer la escritura. Ahora vamos a Jeremías capítulo 31. Vamos a leer en qué consiste el nuevo pacto que está siendo profetizado a través de Jeremías. 31:31 dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está muy claro, no dice que es con los gentiles, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No sé si alguno de ustedes ha visto a un judío ortodoxo al momento de hacer sus oraciones rituales, que los hacen en la mañana, en la tarde. ¿Alguien los ha visto? ¿Sí? Uno que otro. No tengan miedo de levantar la mano, hermanos. Hoy están bajo una intimidación tremenda, pero no soy yo. Mire, ellos se ponen, ha visto que se ponen acá como un cubito de vidrio más o menos, se lo ponen en la frente, amarrado con cuero, se enrollan otras bandas de cuero en el brazo, y bueno, todo esto representa o es simbólico de lo que habría de venir en el nuevo pacto, que pondría sus leyes en su mente y en su corazón. Ellos lo que tienen ahí es una oración, un versículo que lo ponen allí, porque ellos están nada más haciendo lo que es la señal, porque todavía sin el Mesías, sin que sus ojos se abran y reciban a Jesús el Mesías, ellos no pueden vivir la verdad espiritual. Así es que entonces ellos están con esto aquí y acá, y se mueven y hacen oraciones, etcétera, ¿verdad? Las filacterias, y tiene un nombre cada una de estas cosas, pero lo que Dios les está diciendo es: ya no van a necesitar ese cubito, porque yo mismo voy a poner mis leyes en su mente. No necesitan ponerse algo aquí, yo lo voy a poner en su corazón. O sea, Dios está hablando de algo profundo, de algo espiritual, pero ellos están todavía bajo legalismo, bajo prácticas rituales, porque cuando uno no tiene lo verdadero y lo espiritual, entonces trata de alcanzarlo humanamente con rituales. Esa es la religión y el legalismo. Pero cuando tenemos lo verdadero, hacemos a un lado lo que es sombra, como ya enseñé hace poco acerca de las sombras y figuras, ¿verdad? Uno de ellos es el sonido del shofar, que representa la voz profética. Pero bueno, entonces aquí donde dice: no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, de que no habrá necesidad de que nadie enseñará más a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Quise poner aquí la Nueva Traducción Viviente, que quizás se entiende un poco mejor para nuestro tiempo. Le leo versos 33 y 34 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, dice el Señor. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, si usted medita en lo que aquí dice, realmente no se ha cumplido para ellos el nuevo pacto. O sea, Jesús lo consumó y lo cumplió, lo que Él prometió, su parte. Vino a la tierra, derramó su sangre para que fuera efectivo todo lo que el Padre había prometido. Pero los ojos de ellos siguen cerrados, no han sido abiertos. Entonces, aunque existe ya un nuevo pacto sellado con la sangre del Cordero, para ellos es como que todavía no exista, como que todavía no están. Ellos todavía están viviendo en la ley del antiguo pacto. Es decir que aunque es incondicional del punto de vista que Dios no demandó que nadie hiciera algo para merecer el derramamiento de la sangre de Cristo, sí está implícita la condición de creer. Pero el creer aún viene de Dios. Usted no puede creer en el Señor solo porque usted se dispone a creer o porque usted dice: yo voy a creer, porque no es un acto mental.
ni usted ni los judíos pueden que por decir, yo voy a creer en el Mesías. No, tiene que ser que Dios mismo abra el corazón, que Dios mismo abra el entendimiento, que Dios mismo active la fe para poder creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, que ya fue hecho, ya fue consumado, pero si no creemos no está activo. Yo estaba viendo últimamente con todos los requerimientos de la ley, hay que hacer todo un proceso, pero aun cuando ya ordenaron las facturas, las personas no pueden usar las facturas a no ser que se les activen. Hay que activárselas, hay que hacer algo, una llamada, un mensaje para que se activen. Así es con el nuevo pacto, ya está ahí, ya fue consumado, ya está terminado, ya no nos va a dar nada más, pero hay que activarlo. ¿Cómo lo activamos? Con creer. Sin creer no se activa. Aunque Cristo haya derramado su sangre, no tendrá ningún poder si no cree. Por eso el pueblo de Israel, la mayoría, aunque hay algunos que sí, siguen viviendo en el antiguo pacto, aunque haya sido para ellos. ¿Pero por qué? No por culpa de ellos necesariamente, sino porque la Escritura misma dice que a Dios le plació cerrar sus ojos y su entendimiento para que no vean y no entiendan y no conozcan o no reconozcan que Jesús es el Mesías. Pero eso es, dice que a algunos en parte, los cegó en parte. Hay otra parte que no fue cegada o que tienen la oportunidad de abrir los ojos. Y yo creo que si entendemos un poquito el pensamiento oriental, vamos a ver que cuando Isaías 61 habla de dar vista a los ciegos, de que los mudos hablen, los cojos anden, tiene que ver con liberar a aquellos que sí tienen la capacidad para que sus ojos sean abiertos, pero tiene que ser por el poder del Espíritu Santo, con la unción como Cristo la tuvo. Esto se lo dejo para que lo medite, porque es algo es profundo, es sencillo, pero es profundo. El dar la vista a los ciegos es concedido a aquellos que han recibido la unción del Espíritu Santo para hacerlo, y no está hablando solo de ciegos naturales, sino aquellos que no pueden ver y entender que Jesús es el Mesías. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Está recibiendo? Ok. Este pacto que fue profetizado durante el Antiguo Testamento, vemos su cumplimiento que se detalla muy bien en Hebreos capítulo 8. Por favor, busque Hebreos capítulo 8 para que veamos en qué consiste o en qué consistió el que Cristo consumara ese pacto. Hebreos 8, verso 6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Si usted es de los que subraye mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, subraye mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto mosaico, porque ellos no permanecieron en mi pacto, porque era condicionado. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron su parte. El Señor se desentendió de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles serán aquellos días, amados? La venida del Señor Jesucristo. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué los conocerán? Porque Dios mismo se revelará a ellos. Eso es lo que está diciendo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Recuerde que una cosa son las iniquidades, otra los pecados y otra las rebeliones. Pero la sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de las iniquidades, borrar nuestros pecados y quitar nuestras rebeliones. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, alguien no puede considerar que algo es nuevo si todavía se está aferrando a lo viejo. Es decir, y por eso también confirmamos que esto fue para el pueblo de Israel. Ellos habían tenido un pacto anterior y por eso ahora Dios les dice, les voy a dar un nuevo pacto, un mejor pacto, con mejores promesas. O sea, se está refiriendo o está comparando con el anterior que tuvieron. Ahora lo que les voy a dar es mejor. Ahora, pero yo le puedo dar a usted algo mejor, pero si usted no lo puede ver porque sus ojos están cerrados, para usted lo bueno seguirá siendo lo viejo que tiene. Solamente considera que lo nuevo es mejor cuando lo puede ver, lo puede palpar, lo puede tomar, lo puede creer, y entonces está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no es que viene a abolir lo anterior, sino que lo absorbe y lo engloba, si podemos decir. Porque el Señor Jesucristo, con la sangre derramada en la cruz del Calvario, Él cumplió toda la ley. Y Él cumplió lo dicho por los profetas. No es que vino a invalidar la ley y decir esto ya no sirve, no. La ley es un ayo que te lleva o te conduce a Cristo o los conduce a ellos a Cristo. Lo digo porque nosotros no tuvimos quizá que cumplir la ley, porque ya nacimos en un periodo de gracia. Yo espero que donde usted recibió al Señor no le dijeron que tenía que cumplir los 10 mandamientos para ser salvo, ¿verdad? Espero que no. O sea, usted no tuvo que vivir bajo esa dimensión. Es difícil entenderlo si no hemos vivido como ellos viven. Pero para ellos tienen que cumplir esos mandamientos según ellos, a no ser que se abran sus ojos espirituales y vean que para ellos hay un mejor pacto con mejores promesas, que al cumplir esto no necesitan cumplir aquello, porque en el nuevo pacto ya está incluido todo lo anterior y lo viejo, con la diferencia que con el nuevo pacto el Espíritu Santo es el que nos habilita y nos capacita en amor y en gracia para poder vivir de acuerdo a esos estándares. O sea, es un estándar mayor, el de la gracia, pero también tenemos al mayor en nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero para ellos, el único pacto que conocen, que es el viejo, eso es lo máximo, porque sus ojos no han sido abiertos para conocer el nuevo y mejor pacto. Nosotros tenemos una perspectiva amplia porque sabemos en qué consiste el viejo pacto, aunque no hayamos tenido que vivirlo, pero sabemos lo que dice y cuáles son las demandas. Pero ahora nosotros vivimos para cumplir el nuevo pacto con la gracia del Espíritu Santo que nos ha sido dada por causa de que Cristo derramó su sangre y fue sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. Sí, estamos claros con eso, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿dónde viene el asunto entonces de que nosotros podemos tomar ese pacto como para nosotros? Y aunque les dije que fue hecho para la casa de Israel y la casa de Judá, y así lo dice la Escritura y lo acaba de leer, nos abarca y nos incluye a nosotros, aunque originalmente no fue profetizado para nosotros. ¿Pero por qué? Por causa de que nosotros fuimos injertados en el olivo natural. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:17, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Alguno aquí ha hecho un injerto alguna vez o ha visto en qué consiste un injerto? Ok, muy bien. En este lado como que hay más agricultores o agrónomos. Y para hacer un injerto, usted escoge una planta o un árbol que tenga buenas características, ¿verdad? Que esté bien plantada, que tenga buenas raíces, que se vea frondoso. Y entonces usted le hace como una herida
una herida, una rama, ¿verdad? ¿Cierto, hermano Río? Con una cuchillita especial, y allí usted va a pegar la ramita silvestre que trae, la que no tenía nada bueno, que éramos nosotros, ¿verdad? Ninguna buena característica, ni ninguna esperanza de salvación. Ahí vinimos y nos pegaron, y luego que lo pegan en la herida, o sea, hubo que hacerle una herida al árbol para que nosotros fuéramos injertados. Piensen en eso. Entonces de ahí lo amarran y lo ponen con papel aluminio, lo amarran de una manera tal, le ponen tierrita hasta que eso pega. Así fuimos injertados nosotros. Pero una vez que esa ramita se pegó, se injertó. Usted dice, ya se pegó, ya estuvo, ya se injertó. Todo lo que la raíz absorbe y pasa a través de la savia, le llega a la ramita injertada. Dele por lo menos un aplauso al Señor Jesucristo por eso. Qué tremenda misericordia del Padre, que nos injertó en el árbol de la vida, hermanos. Y que Él fue herido por nosotros y molido por nosotros, y tuvieron que herirlo para que nosotros fuéramos pegados y que tuviéramos derecho a todo lo que por promesa se le había dicho a Israel. Porque ahora, una vez que estamos injertados, tenemos la misma savia del tronco, de la raíz, toda la misma vida que fluye a través del árbol de la vida llega a nosotros. Tenemos todas las promesas, tenemos su naturaleza, tenemos su genética, porque un día nos injertaron por misericordia y por gracia. No hicimos nada para merecerlo. Sencillamente Él tuvo misericordia de nosotros. Él miró a un pueblo que no era pueblo, que estábamos lejanos, y Él dijo, los voy a acercar a ellos también. Y dejamos de ser gentiles y dejamos de ser extranjeros, advenedizos, para convertirnos en conciudadanos del cielo juntamente con ellos, de la naturaleza celestial, espiritual que hay en Cristo Jesús. Y entonces, a través de ese injerto, ahora usted y yo podemos disfrutar del nuevo pacto que el Señor Jesucristo selló con su propia vida y con su sangre derramada. Ahora, yo no sé usted cómo se siente cuando ve o cuando entiende que todo lo que era para Israel nosotros lo tenemos y ellos no lo tienen. O sea, por lo menos interceder, orar, para que aquellos que están determinados a que sus ojos puedan ser abiertos, aquellos cuyos ojos no fueron cegados para que no entendieran, que puedan ser abiertos sus ojos y conocer al Mesías, conocer a Jesús como el Salvador, como el enviado, como el Cristo, como el Mesías. Porque es tremendo darnos cuenta que toda la riqueza, toda la bendición, toda la gracia que nosotros disfrutamos les pertenecía a ellos. Medita en eso, lo que significa. Cuando uno llega a entender eso, empieza a amar a Israel. Empieza a desear conocer a las personas, la nación, orar por ellos, interceder por ellos, orar por la paz, que sean abiertos sus ojos espirituales. Así es que los gentiles, los que éramos gentiles ahora convertidos, hemos venido a gozar del nuevo pacto, mis amados. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, oiga bien, diga conmigo, pero ahora en Cristo Jesús. Diga nosotros en vez de vosotros. Nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Hemos sido acercados por la sangre del Cordero. Los que antes estábamos lejos, los que no teníamos oportunidad de salvación, los que no teníamos esperanza, ahora hemos sido acercados
hemos sido injertados, tenemos derecho a todas las promesas por su misericordia. Pero originalmente el nuevo pacto no era para nosotros. Ahora estamos incluidos. Quiero leerle Romanos 8, del 1 al 4, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Diga gloria a Dios, por lo menos. Ya no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, a Cristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Que en Reina Valera dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero siento que aquí lo entendemos mejor, porque ustedes pertenecen a Él. El poder, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Verso 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Aleluya, qué bendición, mis amados, que podamos disfrutar por el Espíritu Santo de esa gracia que hay en Él, de ya no estar sometidos bajo el pecado y no necesitemos a la ley para hacernos ver que estamos en pecado, sino que el Espíritu Santo mismo nos capacita para vivir su voluntad y vivir su palabra. Nosotros leímos hace un rato en Hebreos capítulo 8, y les dije subraye mejor, se lo leo de nuevo. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, mejor ministerio subrayado, cuanto es mediador de un mejor pacto, subraye mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, ¿por qué decimos que este pacto es mejor que el anterior? ¿Sabe que la palabra griega usada para nuevo pacto es la palabra kainos? Normalmente nuevo en griego se dice neos. Neos es nuevo. Pero aquí particularmente cuando se refiere al nuevo pacto usa otra palabra que es kainos, porque kainos quiere decir más que nuevo, quiere decir único, quiere decir original, quiere decir algo que es superior, no es algo que fue mejorado, porque cuando se usa neos es como que aquello lo mejoraron y ahora es la nueva versión. Pero en el caso de kainos es que es algo totalmente nuevo, único y original. Por lo tanto, es un pacto eterno nacido de una genética diferente y superior. No es que la ley fue mejorada, es que vino un pacto totalmente nuevo, diferente, con la genética divina. Así es que aún en eso se hace la diferencia. Entonces, vemos que hay tres promesas fundamentales que están relacionados con este mejor pacto, mejor ministerio, con mejores promesas. ¿Por qué dice mejores promesas? Porque hay promesas que ahora nos dan que nunca estaban incluidas en el antiguo pacto o en el viejo pacto. Y vamos a ver cuáles son esas tres promesas que se incluyen en el nuevo pacto. Número 1, la internalización de la palabra de Dios en el corazón, es decir, la capacidad de que la palabra sea escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es algo que no existía en el antiguo pacto o en el viejo pacto. O sea, Israel no tenía un corazón como para obedecer a Dios. De hecho, no pudieron hacerlo.
Usted no ve a través del Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento ninguna motivación que Dios hubiese dado como para que ellos quisieran cumplir el Antiguo Pacto o el Viejo Pacto. Sin embargo, en el Nuevo Pacto Dios promete poner Él mismo sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es algo totalmente nuevo que no tiene nada que ver con lo anterior. Y pues lo acabamos de ver en Hebreos y también en Romanos 8. Entonces, esta es la primera promesa. Ahora, si nosotros vemos un poquito más allá, realmente el fundamento de este nuevo pacto, al recibir al Espíritu Santo y darnos la capacidad para obedecer sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas, esto nos dirige a la conversión. Ahora, la conversión, es decir, que en el antiguo pacto nadie se puede convertir, no hay capacidad para convertirse. Pero ahora nosotros podemos convertirnos. Ahora, la conversión, mis amados, no es que le hacen a usted un trasplante de cerebro y ya automáticamente ahora piensa diferente. La conversión es un proceso continuo. Es decir, la justificación y la regeneración de su espíritu es instantáneo cuando usted nace de nuevo. Pero de allí usted lo que tiene es el potencial y la capacidad para convertirse. Ahora, ¿cómo nos convertimos nosotros al Señor? Es un proceso constante y continuo. En la medida que renovamos nuestra mente, nuestra forma de pensar, así como el hombre renueva sus ideas, su mente, así renovará su forma de vivir. Ustedes y yo somos el producto de nuestras ideas, nuestros pensamientos. Nosotros tomamos decisiones en base a lo que creemos o entendemos que es correcto, ¿cierto? Espero que así sea. Espero que no sea usted de los que decide incorrectamente a sabiendas de, ¿verdad? Sino que somos el producto de nuestras decisiones basados en nuestra manera de pensar, ¿cierto? Ahora, nuestra manera de pensar ha estado permeada por nuestra forma de vivir. Cómo fuimos criados, cómo nos enseñaron, qué nos dijeron nuestros padres, que era bueno o que no era bueno. Esa era nuestra manera de pensar y así tomamos las decisiones, ¿cierto? O sea, hay personas que nacieron en un hogar donde los padres les establecieron patrones morales correctos, aunque no eran salvos o no conocían a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero que les enseñaron a tener un proceso de pensamiento moral, vamos a decir, en base a lo que es correcto, lo que no es correcto, ¿verdad? Y nosotros vemos que hay padres que hacen un énfasis que usted nunca tenga deudas. Usted tiene que pagar todas sus deudas y les enseñan y les enseñan y les dicen, y es algo que está tan remarcado, ¿verdad?, en el corazón de uno, que crece y eso nunca se le va a borrar, porque mis papás me enseñaron que nunca le deba a nadie. Pero habrá otros en otra casa que les dicen, entre más usted pueda enjaranarse mejor, mire, porque usted trabaja con el pisto de los demás. Usted no se preocupe mientras le preste. Así será su forma de pensar y así será su manera de decidir, ¿cierto? Y eso es así en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, cuando nuestro espíritu es justificado, somos regenerados, nacemos de nuevo, tenemos la luz dentro de nosotros, tenemos la verdad, tenemos la vida dentro de nosotros. Y esa vida es tan fuerte, esa luz es tan fuerte que comienza a alumbrarnos nuestra forma de pensar o nuestra mente si nosotros nos disponemos. Pero no solo la luz interior, sino que también tenemos las escrituras en donde está contenida la palabra de Dios. Y usted empieza a leer, porque las escrituras, la palabra del Señor escrita, a usted le va a dar los parámetros para conocer a Dios y para vivir correctamente. En ese libro hay consejos hasta para hacer letrinas, hermano. O sea, ahí hay consejos de todo, legales, de economía, de todo lo que usted quiera. Y entonces, cuando usted comienza a leer y ve cómo son las cosas a la manera de Dios, entonces usted tiene que ir irremisiblemente cambiando su forma de pensar, tiene que ir renovando el espíritu de su mente. Usted no puede seguir pensando igual como el hombre viejo si ahora tiene la luz de Cristo. Usted es una nueva criatura, pero además tiene un manual que le dice y le instruye cómo debe vivir. Entonces, la conversión es eso.
ir renovando nuestra forma de pensar, para ir cambiando nuestra forma de decidir, nuestra forma de andar, cambiar nuestro caminar, nuestro andar, convertirnos en la imagen del Señor, o convertirnos en un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, en un varón, una mujer que vive como a Dios le place que usted viva. Esa conversión nos toma toda la vida. Yo no conozco todavía una persona que pueda decir o que yo pueda decir está convertido. O sea, estamos en el proceso de convertirnos en lo que debemos de llegar a ser, pero ese proceso puede durarnos toda la vida. Qué bueno que algún día podamos decir, Señor, ya siento que lo superé todo, ya estoy convertida, ya me puedes llevar. Pero no conozco a ninguno todavía. Aunque conozco hombres muy santos, muy etcétera, todavía no. Yo pienso que mientras estemos en este cuerpo mortal y todavía, lo importante es que el Señor nos encuentre en el proceso de la conversión y en el camino correcto, ¿verdad? Eso es lo importante. Y que estemos dispuestos cada día a seguir renovando nuestra forma de pensar. Las personas testarudas, las personas tercas, les cuesta más convertirse, porque ellos ya tienen su propia opinión y no respetan lo que Dios dice, sino que en su propia opinión, yo así soy, así tiene que ser y me tienen que aceptar como soy. Entonces esas personas no están dispuestas a ir renovando el espíritu de su entendimiento. ¿Sabe? Muchas veces cuando uno ya tiene un ratito de caminar y mira a los jóvenes con sus terquedades y sus cosas que creen que tienen la vida en la cartera y que tienen todo, lo saben, todo lo conocen y le quieren dar clases a uno, y uno a veces solo se ríe y los deja, bueno, que aprendan, ¿verdad? Porque ya uno pasó por ahí, le tocó darse sus caíditas, sus golpecitos, y aprendió a la mala, y uno quisiera enseñarles para que no tengan que pasar por las mismas caídas, pero lamentablemente nadie aprende por cabeza ajena. Lamentablemente la experiencia es un peine que se le da al hombre cuando ya quedó calvo, no tiene nada que peinarse. Entonces, ni modo, hay que esperar, ¿verdad? Y uno solo los puede ver, no puede hacer mucho más que esperar, pero cada uno necesita tener su propia experiencia y madurar. Lo mejor que podemos hacer como líderes, como padres, es dejarlos, que se den sus golpecitos y que luego, Señor, no le des muy duro, pero que aprenda. Pero siempre pasa eso, entre más madura está una persona espiritualmente hablando, madura, entonces más renovado tiene el espíritu de su mente, de su entendimiento, y mejores decisiones hará, ¿verdad? Porque su anhelo es agradar a Dios en todo. Entonces debemos renovar la mente constantemente. El apóstol Pablo le decía a los corintios, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, el hombre interior está siendo renovado cada día. Renovamos la mente constantemente. Y le decía el apóstol Pablo a los Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, a los principios de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la razón de renovar el espíritu de nuestro entendimiento? Conocer y comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta, para poderla cumplir. Muy bien, la segunda característica, ¿se acuerda que le dije, verdad? ¿Cuáles son las ventajas o las características que superan el nuevo pacto al antiguo pacto? Y le dije la internalización de la palabra en nuestro corazón para poderla cumplir. La número 2, el perdón de los pecados. En el antiguo pacto se hablaba de la expiación de los pecados, que había que hacerlo cada año, pero no existía el término perdón de los pecados, y mucho menos que los echa al fondo del mar para no acordarse más. Pero en el nuevo pacto nosotros vemos y tenemos el perdón de los pecados. Es un beneficio exclusivo del nuevo pacto. Y sabe que esto es necesario para poder tener una íntima relación con Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho una separación entre Dios y el hombre. Entonces, si el pecado nos ha separado,
La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nos acerca y nos conecta otra vez con el Padre. Sin este nuevo pacto no podríamos estar cerca o en intimidad con el Señor. Y también Hebreos 10:4 nos confirma, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente expiaba los pecados, pero no los podía quitar ni borrar de una vez y para siempre. Porque dijimos, el perdón de pecados es un beneficio exclusivo del nuevo pacto. Y ya hablamos de que la cena del Señor representa ese nuevo pacto. La tercera característica o ventaja del nuevo pacto es que tenemos una herencia eterna. O sea, Dios nos da la promesa de la vida eterna y la herencia eterna como un regalo al hombre arrepentido y convertido. Si usted lee Hebreos 9 del 11 al 15 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Eso me llamó la atención. Él es el sumo sacerdote de los bienes del tiempo venidero. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga conmigo, eterna redención. Eterno quiere decir que no tiene límite. También la comunión del Padre con nosotros es sin límites, es sin fin, no tiene fin. Es para siempre. Esto es una de las grandes ventajas y bendiciones del nuevo pacto. Ahora, la vida eterna, amados, consiste en una relación sin límites con Dios Padre. El apóstol y profeta Juan dice en su capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Podrá algún día usted terminar de conocer a Dios? Si usted está hablando de conocer a Dios, usted estará toda la vida y toda la eternidad conociéndolo, y cada vez va a conocer un aspecto nuevo de Dios y quién es Dios. Entonces, con el nuevo pacto viene el privilegio de estar conociendo al Padre, de estar conociendo a Dios, de tener una intimidad con Él. Es una herencia eterna. Y todo lo que nos es dado y lo que nos es revelado puede ser nuestro. Si nosotros lo amamos, lo atesoramos, lo anhelamos, es nuestro, es del Señor y por lo tanto es nuestro. Es una herencia eterna, mis amados. Las leyes o los mandamientos o los estatutos del Señor ya no están en tablas de piedra, están escritos en nuestro corazón si nosotros hemos creído. Todo depende de si tú lo has creído, tú lo has recibido. Yo quiero que en este día, este mediodía, usted pueda cerrar un momentito sus ojos y pensar un momento en lo que representa el valor de que nosotros hayamos sido injertados para ser partícipes del nuevo pacto. Cuánto nos amó el Señor para que ahora nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones de ese nuevo pacto. Empiece a darle gracias al Señor porque lo injertó, porque lo tuvo en memoria, porque extendió su misericordia, porque su gracia fue inconmensurable y lo alcanzó a usted, me alcanzó a mí. ¿Qué hubiera sido de nosotros si esa gracia no se hubiera manifestado? Dele gracias al Señor porque usted ahora es un ministro competente de un nuevo pacto, sellado con la misma sangre del Cordero, no con sangre de machos cabríos, sino que con una sangre eterna, una sangre indeleble, una sangre que tiene poder y tiene valor y que todavía está activa. Comience a darle gracias al Señor con su boca, con sus labios, por favor. Exprésele al Señor. Exprésele al Señor su gratitud. Hágale saber que usted entiende el valor del pacto, el valor de la sangre derramada. Pídale al Espíritu Santo, dígale: revélame el poder de tu sangre derramada, revélame el valor de tu sangre, revélame lo que significa para mí el sacrificio que tú hiciste para que yo tuviera perdón de pecados, que tuviera vida eterna, pero que también tus leyes, tu palabra estuviera escrita en mi corazón.
necesito entenderlo, necesito atesorarlo, necesito apreciarlo, necesito que me revele, Señor. No quiero ser solamente un oidor de tu palabra, necesito comprender el precio y el valor de ese pacto, de ese sacrificio que hiciste. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gracia eterna con la que nos viste desde antes. Gracias porque desde el principio te habías preparado un cordero inmolado, porque desde la eternidad lo miraste, y desde que miraste al cordero nos miraste a nosotros, porque miraste al primogénito y sabías que nosotros iríamos. Bendecimos al pueblo de Israel este día, bendecimos la nación de Israel, bendecimos a todos aquellos, Señor, que están destinados a salvación. Bendecimos a todos aquellos cuyos ojos espirituales serán abiertos. Bendecimos, Señor, a ese pueblo que necesita entender que hay un mejor pacto de mejores promesas para ellos. Se han abierto sus ojos espirituales, se ha abierto su entendimiento, Señor. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, clamamos este día, esta mañana, para que tu pueblo Israel reconozca que tú eres el Mesías, Señor. Abre sus ojos, Espíritu Santo. Okimaiso karamaiso barabababaiso remeiso kiramaiso. Señor, porque sé que así como enviaste a Jesús y lo ungiste y él dijo: es aquí el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado Jehová a dar buenas nuevas a los abatidos, a predicar libertad a los cautivos, a dar apertura de cárcel a los presos, a abrir los ojos de los ciegos. Así hoy día hay muchos, Señor, en todo el planeta Tierra, a quienes tú has ungido con el mismo Espíritu Santo para enviarlos, Señor, a darle libertad a los cautivos y abrir los ojos de los ciegos. Creemos, Señor, que una revolución espiritual está cercana, que en Israel, Señor, habrá conversiones masivas, que en Israel, Señor, muchos abrirán sus ojos y entenderán que tú, Jesús, eres el Mesías prometido, que tú, Señor Jesucristo, no eres solamente un maestro, un profeta, eres el Hijo del Dios viviente, que en ti están las promesas del pacto eterno, del nuevo pacto con mejores promesas. Gracias, Espíritu de Dios. Queremos apreciar el valor de tu sangre. Oh, vamos, póngase en pie, mi amado. Dígale al Señor con todo su corazón cuánto usted aprecia el precio de su sangre, cuánto usted aprecia la sangre derramada, cuánto usted aprecia que lo hayan injertado y que tenga derecho a un pacto que fue incondicional, porque usted no tuvo que hacer nada para que Jesús derramara su sangre por usted. Bendito sea el Dios Todopoderoso. En medio de este ambiente yo quisiera preguntar si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús y este día quiere decirle: yo aprecio el valor de tu sangre, te doy gracias porque me salvaste. Y usted quiere hoy reconocer que usted es un hijo del nuevo pacto, y usted quiere reconocer que Jesús murió y resucitó por usted, y que el Espíritu Santo está aquí, está vivo, está ahora aquí para escribir en su corazón las leyes de Dios. Tengo el sentir de que hay aquí por lo menos una persona que necesita hoy tomar su decisión por Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hoy puede ser tu día de salvación, el día de libertad, el día de liberación. Espíritu de Dios, muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Jesús, gracias por un sacrificio tan grande. Muchas gracias
porque nos salvaste, porque estás continuamente ayudándonos para que nuestra mente sea renovada. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Repito, hay alguien aquí que necesita hoy reconocer a Jesús como el Salvador de su alma, el Salvador de su vida. Usted sabe que no siempre hago este llamado, pero si lo hago es porque sé que hay alguien que necesita de Jesús, necesita entregar su vida. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el dador de la vida, tú eres el dador de la vida. Gracias, gracias. En ti está la liberación, la libertad, en ti está la salud. En ti está la salud, está la sanidad, en ti está todo lo bueno, en ti está la prosperidad. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú atraes con cuerdas de amor a aquellos que te necesitan, Señor. Santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te amamos, Jesús. Gracias. Te amamos, Señor Jesús. Espíritu de Dios, te pido que tú hagas una obra poderosa en el corazón de aquellos que te necesitamos, Señor. Todos te necesitamos, Señor, pero esta mañana, de manera especial, queremos darte gracias porque en ti está la vida y tú eres nuestra luz. Queremos darte gracias porque nos viste, te dignaste mirarnos para darnos salvación y vida eterna. Gracias por la eternidad, gracias por la eternidad. Gracias, poderoso, gracias, hermoso. Bendecimos tu glorioso nombre, bendecimos tu glorioso nombre este día, Señor. Tú eres el santo, el todopoderoso. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Eres el príncipe de paz, el Dios fuerte, el consejero. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, eres bueno, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Sigue trabajando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, en el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Sigue trabajando, Señor, aún a través de internet, Señor. La palabra que ha sido dada siga operando en el corazón de los que estuvieron atentos a tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, apreciamos tu trabajo, Espíritu Santo, y apreciamos el sacrificio de Jesús, Padre, y apreciamos el amor tan grande que hay en ti. Te adoramos, te adoramos. Adore al Señor. Levante el cántico que está en su corazón. Y maisu maramai ama. O kamara mama mamaiso. Eremei amaiso karamai serebeiso. Y amaiso kiramai si karama maramaiso. Tu presencia, oh Dios, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Señor, declaramos este día una unción de sanidad extraordinaria. Señor, enfermedades malignas, enfermedades terminales, son absorbidas por el poder de tu sangre este día. Son absorbidas por el poder de tu sangre, Señor. Límpianos, purifícanos, santifícanos, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Oh, maisuki amaiso. Oh, remememe sobaramai seremei si karramaramai si. Disfrute la presencia del Señor. Disfrute la presencia del Todopoderoso. Gracias, Jesús. Yo sé que hay más de alguna persona, porque desde que se comenzó la reunión el Señor me hablaba de que realmente teníamos que venir y rendirnos delante de Él con un corazón
contrito y humillado y necesitado de Él. Y sé que hay muchos que han estado alejados totalmente del Señor, no de la iglesia, hermano, porque usted puede venir, sino alejado de la voluntad perfecta del Padre sobre su vida. Oh Santo. Y si la mamá ha llamado, yo creo que debemos de tener en nosotros realmente conciencia que es el Señor que nos está dando en esta mañana esa oportunidad para venir delante de Él y recibirlo. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Santo, es Santo. Saben, hermanos, Dios quiere hacer nuevas cosas en nuestras vidas. Quiere hacer algo nuevo, algo diferente. Pero es necesario disponer nuestro corazón para que la obra del Padre pueda ser manifiesto en nuestros corazones. Porque Él está anhelando en nuestros corazones que nos rindamos totalmente a Él, a Él, a Él. Que todo le pertenece a Él, porque nosotros somos de Él. Oh Santo, 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 Santo. Oh Santo, Santo. Oh Santo. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte. Gracias sublime. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Su amor es fuerte y poderoso.
Señor de todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya. Santo, santo. Aleluya. Amado, que cada uno de nosotros esté consciente de la palabra que se ha recibido en esta mañana y recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque realmente nadie daba nada por nosotros, pero Él pagó un precio de sangre por nosotros, por usted y por mí. Así que yo quiero declarar que el favor y la gracia de Dios sea sobre su vida, en el nombre de Jesús. Y bueno, nos vemos a la próxima.